Antes de la pausa, Juan Carlos Tafur, periodista, además el director de sudaca.pe, un buen portal que les digo que deben de leer, y buen analista político, ha dicho que él de ninguna manera va a votar por Pedro Castillo. Explícame por qué. Claramente yo creo que el Perú lo que necesita en estos momentos es un shock de inversiones capitalistas y la construcción cabal de un capitalismo competitivo, algo que no hemos tenido desde los últimos 25 años. Luego de que se hicieron las primeras reformas en los 90, en la propia segunda mitad de los 90, Alberto Fujimori frustró las reformas de segunda generación y luego de él los gobiernos de transición tuvieron gestiones mediocres y en muchos casos corruptas, como se ha probado. Y a pesar de eso, lo poco que se hizo de reformas en los 90 nos ha permitido beneficios tangibles de reducción. Los niveles de reducción de la pobreza en el Perú son un ejemplo mundial, a pesar de que no se han hecho las reformas económicas que el Perú requiere. Y ese shock de inversiones capitalistas creo yo que no lo garantiza el señor Castillo, sino todo lo contrario. Sería la destrucción del equilibrio fiscal, la destrucción. ¿Cómo puede alguien, por ejemplo, pensar trasladarle los proyectos mineros a los gobiernos regionales, como propone el señor Castillo? Eso es una barbaridad. Eso es destruir el aparato productivo nacional. Es, cerrar las tiendas. El otro día lo vi en una entrevista diciendo que Saga, Falabella y Ripley eran monopolios que había que cerrar. O sea, no tienen la menor idea de lo que es el manejo económico y destinar el 10% del presupuesto a la educación, del PBI. Todo el presupuesto de la República es el 14% del PBI. Entonces se va a llevar más del 60% a educación y quería darle el 10% adicional a salud. O sea, no sabe dónde está parado. Es un peligro para la sostenibilidad económica del país. Yo creo que un gobierno de Castillo generaría pobreza masiva. Pobreza millonaria en el sentido de millones de peruanos cayendo en la pobreza y en la crisis económica. Bueno, pero eso no lo podemos permitir. Pero su vicepresidenta ya lo anunció, ¿no? La clase media se va a empobrecer. Lo ha dicho así con todas sus letras. Pero un segundo, detente en el modelo. Entonces, con la pandemia... Castillo sería peor que la pandemia en términos económicos. Qué buena frase. Ahora, Castillo sería peor que la pandemia, pero esta pandemia, Juan Carlos Tafur, ha desnudado, y muchos lo dicen, un modelo que está presente durante muchos años y que, por ejemplo, tiene a un sector de salud colapsado. Tanto así que no hay plantas de oxígeno, que los peruanos tienen que llorar en las calles por un balón de oxígeno, no hay camas UCI y la gente se está muriendo por falta justamente de oxígeno. Pero yo te pregunto, ¿acaso ha sido la derecha la que ha gobernado en todos estos últimos años? O sea, cuando a mí me dicen eso, que el modelo es un fiasco y que no funciona, y yo retrocedo y digo, ¿pero quiénes nos han gobernado? O sea... el señor Humala era un liberal, era un hombre que cree como tú en shock de inversiones. El señor Vizcarra, porque a PPK ya ni lo contamos, ¿no? Perdió todo su tiempo en Palacio enfrentándose a las guillotinas que le venían. Y, o sea, ¿cómo explicar? No, sí, los responsables de la aparición de disruptivos como Castillo son los gobernantes de la transición post-Fujimori, que a pesar de la bonanza económica que recibieron, no hicieron nada para construir las reformas básicas que se necesitaban en salud pública, en educación pública, en seguridad y en justicia, que son 4 males endémicos en el Perú y que afectan sobre todo a los más pobres del país. Es un horror lo que pasa en términos, más antes de la pandemia inclusive. Atenderse en un hospital del MINSA, un hospital de salud, era un suplicio. Sí, claro. Un castigo. Un germen de disidencia, de antisistemas. Cualquier persona que transitase por los pasillos de los hospitales públicos se convertía de inmediato en un disidente del statu quo, en un antisistema. Los niños que van a los colegios públicos, que son un desastre. La gente que vive en barrios azotados por la delincuencia y que la policía no existe. Los litigantes que sufren los abusos de los jueces corruptos. Todo eso genera disidencia y genera antisistema.
Y la transición democrática, la gran agenda que tenía pendiente era construir las instituciones democráticas y profundizar la economía de mercado. Y no lo hizo. Ya, Por pero eso un la momentito. transición democrática fracasó. Ok, pero un momento. Toledo, que bueno, ya sabemos dónde está Toledo y está esperando, pues nosotros estamos esperando que algún día lo extraditen y que se vaya derecho a la cárcel, y además tenemos la vergüenza, el récord de que todos los expresidentes están judicializados. Toledo siempre se vanaglorió de la reforma para descentralizar el manejo económico y darle poder a los gobernadores, a los gobiernos regionales. Pero ¿y qué ha pasado con esos gobernadores? O sea, perdóname, ¿quién ha gobernado en Cajamarca, de donde es originario Pedro Castillo? ¿Quién ha gobernado en Puno? ¿Quién ha gobernado en el sur del Perú? Ha gobernado alguien que sea liberal, de derecha, que haya hecho, o sea, a ver, quiero eliminar la pobreza. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo siento que nos están vendiendo un discurso y que además, como tú dices, ese discurso poderoso, los pobres contra los ricos, y que más aún el señor Cerrón no sé, pues admirando, su formación ha sido en Cuba, admirando a Venezuela, y acabas de ver, el señor Pedro Castillo cree que en Venezuela hay democracia. ¿A dónde nos quieren llevar con estos pensamientos que para mí de verdad son más que irresponsables? No, sí, y lo más peligroso, Milagros, es que claramente hay una vocación autoritaria detrás. O sea, llegan al poder, ejecutan medidas populistas, crecen en popularidad y de ahí no hay quien los detenga. Así, y se Felizmente queda. tenemos un Congreso fragmentado que impediría que algo así ocurra. Pero cualquier artimaña legal puede ser utilizada, se puede disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. En fin, hay mecanismos por los cuales se puede sortear los contrapesos democráticos que puedan existir en estos momentos. Entonces el peligro es latente y es real. Y la población tiene que ser consciente de ello. Yo confío en que la mayoría de peruanos que ha sido beneficiaria del modelo económico de los últimos 30 años termine votando por una salida razonable que implique una profundización del modelo y no su destrucción, ¿no? Ok, ahora, mi última pregunta. ¿Qué le dices a la gente? Porque de hecho está corriendo ese mensaje. Yo ni muerta voto por el fujimorismo. O sea, no hay forma. Verónica Mendoza ha dicho que ni a la esquina se va con Keiko, porque de ella tiene certezas y de Castillo tiene dudas. ¿Qué les dices a las personas que piensan justamente como Verónica? Bueno, yo creo que es tarea de Keiko limar las asperezas antifujimoristas que pueda haber. Ya ha demostrado hacer una buena campaña en la primera vuelta. Yo creo que puede hacerlo también en la segunda vuelta y bajar el antifujimorismo a cero. Pero en cualquier caso, yo estoy convencido de que el anticomunismo en el Perú es más fuerte que el antifujimorismo. Y en esa medida yo creo que si la batalla se libra en términos programáticos, no tenemos que dar por derrotada la opción pro mercado y por ganada la opción antimercado que representa el señor Castillo. Yo creo que los antifujimoristas nadie los va a cambiar. No me atrevería a sugerirles que lo hagan. He visto ya declaraciones, algunas de ellas en las redes sociales, diciendo de que fujimorismo nunca más, etcétera. Y yo creo que comunismo no solo nunca más, nunca, en el Perú. Y yo creo que eso pesa y va a pesar mucho en el espíritu popular de los peruanos, porque el anticomunismo es popular, no es de los ricos, es de los pobres, que la han sufrido y han sentido en carne propia los azotes del terrorismo. Yo entiendo que como estrategia Keiko Fujimori no quiera terruquear al señor Castillo, pero los medios de comunicación estamos en la obligación de ajustarle cuentas respecto de su evidente cercanía con el SUTE CONARE, con el Movadef y con algunos de sus candidatos congresales que lanzan loas a Sendero Luminoso. Sí, claro. Esa es tarea de los medios. Eso sí, a nosotros sí nos corresponde. Que Keiko haga su estrategia a su manera es problema de ella. Pero los periodistas tenemos que hacer nuestra tarea y conminarlo al señor Castillo a que aclare esos vínculos evidentes que tiene con algunas fuentes subversivas, ¿no? Correcto.
Muchas gracias, Juan Carlos. Espero que me des una entrevista la próxima semana. Que estés bien. Gracias a ti, Milagros. Un gusto como siempre. Como siempre. Escúchame, estoy de acuerdo con Juan Carlos que los periodistas tenemos que hacer nuestra tarea y hemos hecho nuestra tarea. Después de la pausa les vamos a contar los vínculos. Los vínculos del señor Pedro Castillo, de CONARE. Van a entender todo. Ahora lo quieren negar, ¿no? Ahora lo quieren negar. Pero por Dios santo, vamos incluso a revisar a sus congresistas. Hay gente que es muy cercana a Castillo, que cree que Abimael Guzmán es un perseguido político. Váyanse al diablo. Hasta se me va la voz. Es que por Dios santo, ustedes los jóvenes no han vivido el baño de sangre del terrorismo de Sendero Luminoso en nuestro país. Y yo lo lamento, pero yo desprecio a la gente que cree que Abimael Guzmán ha sido y es un perseguido político. Después les vamos a presentar un reportaje y también vienen dos nuevos congresistas. El doctor Ernesto Bustamante, que ya entró por Fuerza Popular, y la doctora ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, que ha entrado por Alianza para el Progreso. Yo imagino que ella se va a convertir en la vocera, ¿no?, de este partido. Bueno, la felicito a la doctora Echaíz y por supuesto felicito al doctor Bustamante. Ya regresamos con ellos. Vamos, Keiko, vamos, vamos, Keiko, vamos, hasta presidenta no paramos, no paramos, vamos, Keiko, vamos, vamos, Keiko, vamos, hasta presidenta no paramos, no paramos, cada vez más fuerte, vamos contigo, cada vez más cerca,